Mis queridos amigos, a menudo no sabemos de qué somos capaces hasta que nos encontramos frente a frente con la adversidad. Es en esos momentos críticos que descubrimos la fortaleza que llevamos dentro, esa capacidad increíble de seguir adelante, de mantenernos respirando, porque a decir verdad, no es poca cosa continuar respirando cuando el mundo parece desmoronarse a nuestro alrededor. Piensen en aquellos tiempos difíciles, en los que aprender a seguir respirando era la lección más valiosa que podíamos recibir. No había otra prioridad. No era cuestión de mantener la piscina limpia, pagarle al jardinero o adquirir una nueva mascota. No se trataba de comprar un bote nuevo o de los lujos que el dinero puede ofrecer. Lo esencial era seguir respirando. Y cuando una mínima complicación en nuestros pulmones nos aterraba, comprendíamos el valor de esa simple pero vital acción: respirar. Mantente respirando, queridos amigos, significa que debemos atravesar las tormentas que la vida nos presenta. Como decía el gran Winston Churchill, si estás atravesando el infierno, por amor a Dios, sigue caminando. Nadie hace campamento en el infierno, debemos seguir avanzando. Dios pudo haber permitido que Abraham se quedara en Ur, o que Moisés viviera plácidamente en la corte del faraón como un príncipe en Buckingham. Podría haber apartado a David de Goliat, a Sadrach, Mesach y Abednego del horno de fuego, o a Daniel del foso de los leones. Pero en su infinita sabiduría, Dios utilizó cada una de estas pruebas para forjar perseverancia, resiliencia y carácter en ellos. Permítanme ser brutalmente honesto, lo que no significa ser insensible. Todos detestamos las crisis, no por la profundidad del dolor, sino por lo prolongado que puede ser. Sin embargo, gracias a estas crisis, nos volvemos más humildes, más sabios, más flexibles y comprensivos. Y aunque nos dejan un mal sabor de boca, nadie aquí podría decir que ama las crisis. Cada cristiano enfrentará momentos de prueba. Dios, en su amor, permite estas dificultades como un examen, no por accidente, sino de manera deliberada. No es cuestión de si seremos zarandeados, sino de cómo saldremos de esos momentos difíciles. Jesús, en su oración por sus discípulos en el Evangelio de Juan, no pide que seamos extraídos del mundo, sino que seamos protegidos del maligno. No nos pide vivir en una burbuja o en un invernadero, sino que seamos resguardados en medio de las crisis que inevitablemente enfrentaremos. Esto no es algo que colgamos en la nevera o en nuestros automóviles, pero es una realidad. En el mundo tendremos aflicción. Sin embargo, tengamos esperanza, porque Él nos recuerda que ha vencido al mundo. La promesa es clara: enfrentaremos desafíos, seremos probados, y aunque no sepamos cuándo sucederá, podemos estar seguros de que con fe y perseverancia también saldremos victoriosos. Queridos amigos, la maravillosa noticia es que cada vez que somos sacudidos, hay un propósito detrás de esa experiencia. ¿Por qué? Porque Dios está trabajando en nosotros, moldeando nuestro carácter de una manera que solo Él sabe hacerlo. En el Evangelio de Lucas 22:31 encontramos una lección invaluable. Jesús dice: Simón, Simón, mira que Satanás ha pedido zarandearlos como trigo, pero yo he orado por ti para que tu fe no falle. Y cuando hayas vuelto, fortalece a tus hermanos. No perdamos de vista esto, queridos. Jesús revela a Pedro que Satanás ha solicitado sacudirlos, separando lo bueno de lo malo, como se hace con el trigo. Este proceso de zarandeo es para purificar, para transformar lo negativo en positivo. Y aquí está la parte hermosa. Jesús asegura a sus discípulos que ha orado por ellos para que su fe permanezca inquebrantable. ¡Qué consuelo tan profundo! A veces deseamos que Dios imponga una restricción al enemigo, como algunos predicadores modernos sugieren, construyendo un muro impenetrable alrededor de nosotros. Pero Jesús nos enseña algo más poderoso. Él no evita el zarandeo, sino que nos prepara para superarlo. Cuando Jesús dice: cuando hayas vuelto, fortalece a tus hermanos, no es una cuestión de si sobreviviremos a la prueba, sino de cómo saldremos fortalecidos de ella. Esto deja en claro que el zarandeo del enemigo está siempre bajo el control de Dios. Dios tiene un plan. Pedro, a pesar de tus negaciones, a pesar de tus lágrimas,
te arrepentirás y te convertirás en una roca sólida sobre la cual edificaré mi iglesia. Observemos la grandeza de Dios, como se muestra en Job 1, donde Él establece límites hasta para las olas del mar. Dios le habla al océano y le dice: hasta aquí llegarás y no pasarás adelante. Esto nos muestra que, aunque Satanás tenga un plan, siempre debe pedir permiso. Jesús mismo lo explica en Mateo 28, 18. Dios me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Y Marcos 1, 27 lo confirma. Él manda incluso a los espíritus inmundos y le obedecen. No hay momentos en que Jesús tenga más o menos autoridad. El lobo no puede tomar a la oveja sin el permiso del pastor. Y el pastor solo permitirá ciertos ataques si a largo plazo valen la pena. Entonces, ¿cuál es el propósito de la prueba de Pedro? Que regrese y dé testimonio a la iglesia. Cuando atravesamos dificultades, enfermedades o crisis actuales, estamos siendo preparados para ser una voz de aliento. Dios no busca una iglesia que finja tener poder, sino una que haya superado pruebas, crisis, que haya tocado fondo y encontrado la roca firme que es Jesucristo. Allí está nuestra esperanza. Recordemos como dice 1 Corintios 10, 13. No os ha sobrevenido ninguna prueba que no sea humanamente soportable, y podéis confiar en Dios, que no os dejará sufrir pruebas más duras de las que podéis soportar. En cada desafío, Dios está con nosotros, guiándonos hacia un propósito mayor. Amén. Queridos amigos, en el camino de la vida nos encontramos con pruebas que a menudo parecen insuperables. Sin embargo, el apóstol nos recuerda que estas pruebas están ahí para fortalecernos, para hacernos más resilientes. Dios en su infinita sabiduría siempre proveerá una salida, una solución, un éxito al final del túnel. Es una promesa divina que podemos sostener con fe. En los escritos de Isaías, capítulo 14, versículo 13, muchos teólogos concuerdan en que se describe la caída de Lucifer. Estas palabras reflejan la ambición desmedida de Lucifer. Subiré hasta el cielo, decía. Colocaré mi trono sobre las estrellas de Dios. Me sentaré en el monte donde se reúnen los dioses, más allá de las nubes más altas, y seré como el Altísimo. Estas no son palabras de Nabucodonosor, sino de Lucifer mismo. Y debido a esa ambición de querer ser como Dios, cayó frente a él y se ha pasado la historia intentando convencer al hombre de seguir su mismo camino hacia la caída. Fue esa misma estrategia la que usó con Eva, diciéndole: come de este fruto y serás como Dios. Pero queridos, el engaño no ha cambiado. Sigue siendo el mismo hoy como lo fue entonces. Lucifer sigue siendo egocéntrico, necio y limitado, no lo olvidemos. Todos los ángeles son inferiores a Dios. Dios es omnipresente, está en todas partes al mismo tiempo. Los ángeles, por el contrario, no pueden estar en dos lugares a la vez, no pueden reproducirse. Y los que cayeron nunca se multiplicaron. Es fácil caer en la trampa de pensar que el diablo nos ataca personalmente, pero recordemos que él no puede estar en todas partes. Es un ser limitado. Dios, por otro lado, es omnipotente y omnisciente. Los ángeles solo saben lo que Dios les permite conocer, y Satanás, siendo un ángel caído, no es la excepción. Incluso en su rebeldía, Satanás sigue estando al servicio de Dios. Martín Lutero lo llamó el diablo de Dios, porque Lucifer, aún en su desobediencia, sigue bajo la autoridad divina. Él prefiere engañarnos, haciéndonos creer que tiene un poder ilimitado, pero la realidad es que solo posee el poder que Dios le permite tener. Juan nos recuerda: vosotros sois de Dios, porque Él está en vosotros y es más poderoso que el que está en el mundo. ¿Amén? Es esencial entender que Dios tiene el control absoluto. Satanás solo puede actuar bajo el permiso de Dios. Como Jesús explicó, Satanás pidió permiso para zarandear a Simón Pedro, al igual que lo hizo con Job. No puede hacer nada sin que Dios lo sepa y lo permita. Y en su sabiduría, Dios utiliza incluso a Satanás para fortalecer su reino, para entrenarnos, para ayudarnos a crecer en fe y carácter. Todos nosotros, sin excepción, llevamos dentro la semilla de la ambición desmedida que una vez tuvo Lucifer. En un momento dado, todos podemos tener una imagen inflada de nosotros mismos. No solo los argentinos, sino gente de todas partes del mundo han caído en esta trampa.
He visto a mexicanos creerse más de lo que son, como zapatillas de monja inflados de orgullo. Y así, Dios nos enseña a través de estas pruebas, nos moldea y nos prepara para cumplir con su propósito divino. Que así sea. Queridos amigos, al sumergirnos en la vida del apóstol Pablo, nos encontramos con un hombre extraordinario, un verdadero gigante de la fe. Este hombre que tuvo el privilegio de un encuentro personal, cara a cara, con el Jesús resucitado, fue escogido directamente por Dios para ser su apóstol. Pablo es uno de los autores más prolíficos de la Biblia, un hombre que, a pesar de sus enfermedades, viajó por el mundo escribiendo documentos que han cambiado la historia. Ahora, reflexionemos sobre esto. Pocos pueden igualar los logros de Pablo. ¿Acaso no es fácil comenzar a sentirse orgulloso, a autofelicitarse por nuestras hazañas? Pero nuestro Dios, que ama profundamente a Pablo y aborrece el orgullo, lo protegió de caer en ese pecado. ¿Y cómo lo hizo? Usó al mismo Satanás, como nos explica en la 2 de Corintios. Pablo, con humildad, nos dice que para que no se creyera más de lo que era, por tantas revelaciones maravillosas que recibió, se le dio una espina en el cuerpo, un mensajero de Satanás para atormentarlo. No conocemos la naturaleza exacta de esa espina, pero sí entendemos su propósito: mantener a Pablo humilde. Puede haber sido un dolor físico, una debilidad o incluso una persona que le causaba aflicción. Sin embargo, lo que sabemos con certeza es que Dios tenía el control. Pablo rogó 3 veces para que le fuera quitada, pero el Señor le respondió: mi gracia es suficiente para ti, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. ¡Qué poderosa lección, queridos amigos! Este mensajero de Satanás fue enviado por Dios y no sería removido, porque incluso en el dolor Dios tenía un propósito más grande. Y Pedro nos anima en su carta a resistir al diablo, firmes en la fe, sabiendo que nuestros hermanos en todo el mundo enfrentan los mismos sufrimientos. Resistir no es una tarea fácil, pero es un llamado para nosotros. Debemos pararnos firmes en la fe y recordar que el diablo no tiene autoridad final sobre nuestras vidas. Recordemos las palabras de Deuteronomio 32, 39, donde Dios nos dice: miren ahora, yo soy, y fuera de mí no hay Dios. Yo doy muerte y doy vida, hiero y sano, y no hay quien pueda librarse de mi mano. Ese es nuestro Dios, el único que tiene el control. Santiago nos recuerda la fragilidad de la vida, que es como una neblina que aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Por eso debemos decir si Dios quiere en lugar de si Satanás quiere. Porque si llegamos a casa esta noche es porque Dios nos llevó hasta allí. Si algo nos sucede en el camino, también es Dios quien nos lleva a nuestro verdadero hogar. Satanás, amigos míos, no tiene la última palabra. Así que al reflexionar sobre esto, recordemos que incluso en nuestras pruebas estamos en manos de un Dios que tiene un propósito eterno. Mantengámonos firmes en la fe. Queridos amigos, en este momento, en este preciso instante, algunos de ustedes, ya sea aquí o allá en sus hogares, se encuentran en un estado de ceguera espiritual. ¿Qué significa esto? Significa que están escuchando mis palabras, pero el mensaje no logra conmover sus corazones. Quizás solo están aquí para criticar, para encontrar fallas. Y esto ocurre porque tristemente están ciegos, carentes de esas papilas gustativas espirituales que nos permiten saborear la verdad. Este mensaje puede provocar enojo, pero no logra despertar adoración, ni pasión, ni celo, ni amor, ni el deseo de obedecer. Es porque Satanás es un maestro en sembrar ceguera. Pero pregunto hoy, ¿acaso él tiene la última palabra? ¿O es Dios quien hace irrumpir la luz en nuestras vidas cuando quiere y como quiere? El apóstol Pablo nos dice en 2 Corintios que de las tinieblas resplandecerá la luz. Y es esa luz la que ilumina nuestros corazones con el conocimiento de su gloria. ¡Qué maravillosa verdad! Cuando Dios decide encender una luz en tu corazón, no existe demonio alguno que pueda detenerlo. Dios enciende esa luz y nos invita a mirar, a ver con ojos nuevos. Oh, hermanos, Dios tiene bajo su dominio la voluntad de todos sus ángeles, incluso la del diablo. Él ordena y los espíritus malignos obedecen. Si en algún momento desobedecen es porque Dios lo permite, con un propósito más grande. Si Dios permitió la caída de Satanás, no fue porque estuviera indefenso, sino porque tenía un propósito para esa caída. Y quizás hoy nosotros estemos pasando por una temporada de zarandeo,
una etapa crucial en nuestra vida espiritual, tan importante como la misma cosecha. Este proceso nos refina, nos entrena. Nuestra oración durante este tiempo no debería ser: Señor, quítame de esta prueba, sino: Señor, ayúdame a atravesar bien este proceso, fortalece mi fe. Recordemos a David, quien fue entrenado en las cuevas del desierto, no en los pasillos de mármol del palacio. José, que fue formado en las prisiones de Egipto. Moisés, quien aprendió humildad mientras trabajaba como pastor en las arenas del Sinaí. Jacob, que tuvo al profesor Labán como instructor durante 14 años. Cada uno de estos líderes, enfrentados a retos difíciles, tuvo la opción de vengarse, de huir, de retroceder, pero no lo hicieron. David se convirtió en uno de los más grandes reyes de Israel. José llegó a ser el segundo hombre más poderoso de Egipto. Moisés lideró a millones de personas fuera de la esclavitud. Jacob se convirtió en el padre de las 12 tribus de Israel, estableciendo las bases para la venida gloriosa del Mesías. En nuestras vidas, aunque deseemos paz y normalidad, todos enfrentaremos crisis. Quien diga: a mí nunca me llegará una crisis, o está mintiendo o está dormido. Las crisis llegan, ya sea un colapso económico, la pérdida de un ser querido antes de tiempo, o un diagnóstico médico inesperado. Recuerdo a una madre a quien durante un embarazo le informaron que su bebé nacería con serios problemas cognitivos. Sus amigos no sabían qué decirle. Las crisis son inevitables, pero lo que importa es nuestra respuesta. ¿Nos aferramos a la fe, al propósito de Dios? ¿Confiamos en su luz que siempre resplandece en medio de la oscuridad? Esa es la pregunta que debemos responder. Amigos, quiero compartir con ustedes una historia que puede resonar profundamente en nuestros corazones. Imagínense a una pareja llena de esperanza y fe, esperando el nacimiento de su bebé. Algunos a su alrededor aseguraban que el bebé estaría sano porque así lo creían y oraban fervientemente. Sin embargo, cuando el bebé nació con una condición especial, los comentarios no se hicieron esperar. Algunos decían: miren, los ateos nos observan, no se entristezcan, demuestren que tienen gozo y victoria. Otros, con una insensibilidad sorprendente, afirmaban que Dios les había dado un hijo con dificultades porque los amaba demasiado. ¡Qué palabras tan absurdas y dolorosas! Pero esta pareja, queridos amigos, no permitió que las opiniones externas los derrumbaran. En lugar de eso, decidieron unirse aún más, fortalecer su vínculo y crecer a través de su dolor íntimo y privado, un dolor que nadie más podía comprender por completo. Hoy afirman con orgullo que no cambiarían esa experiencia por nada. No lo dicen con resignación, sino con la certeza de que los hizo mejores personas, que sacó la mejor versión de sí mismos. Ahora, reflexionemos juntos sobre un hecho profundo. La adversidad, aunque dolorosa, es una poderosa maestra. Nadie desea ver a un ser querido sufrir, pero las crisis nos llevan a cuestionarnos sobre los cimientos de nuestra vida, sobre qué construimos nuestra felicidad para que las circunstancias no nos la arrebaten. La adversidad nos desafía y al superarla nos encontramos más fuertes que antes. Los expertos han estudiado esto y hablan de un fenómeno llamado crecimiento postraumático. La adversidad no solo nos golpea, sino que también nos moldea, nos transforma. Cada dificultad nos da la oportunidad de desarrollar un carácter más firme. Es en los momentos difíciles, como las tormentas de la vida, donde se revela la verdadera fortaleza de un líder. En esos tiempos de incertidumbre, cuando los vientos golpean nuestra barca, es cuando descubrimos de qué estamos hechos realmente. Todos hemos pensado alguna vez que no podríamos soportar el dolor que otros han enfrentado. Pero cuando nos toca atravesar situaciones similares, encontramos que el corazón sigue latiendo y que el mundo sigue girando, aunque a veces deseamos que se detenga. Queridos amigos, recordemos siempre que la adversidad no es el fin, sino una oportunidad para crecer, para descubrir nuestra verdadera fortaleza y para seguir adelante con esperanza y determinación. Sigamos adelante, con fe, sabiendo que cada desafío es una puerta hacia una versión más fuerte de nosotros mismos. Queridos amigos, hoy quisiera que pudiéramos detener el mundo por un instante, que todo se moviera en cámara lenta. ¿Por qué? Porque hoy enfrentamos un momento solemne, un funeral, y sin embargo la vida sigue su curso imparable. Afuera, los vendedores continúan ofreciendo sus productos, las conversaciones cotidianas no se detienen y hasta la suegra sigue prometiendo visitas futuras. La vida avanza,
resiliente, al igual que nosotros debemos ser con nuestros hijos, enseñándoles a enfrentar el mundo por sí solos, como cuando aprendemos a andar en bicicleta. Recuerdo un día especial en mi infancia. No fue solo una caída de bicicleta, fue una caída de confianza. Mi padre, con todo su amor, me decía: vamos a andar en bici. Yo confiaba en las ruedas auxiliares que me sostenían, pero mi padre decidió que era hora de quitarlas. Tienes 18 años, no 5 o 6, decía él con ese tono paternal. Pero papá, ¿me sostendrás? Le preguntaba lleno de inseguridad. Y él, con una sonrisa, me decía: nunca te soltaré. Sin embargo, en un momento estaba a lo lejos conversando con mi hermano mientras yo me caía, no de la bicicleta, sino de la confianza. Esa lección me enseñó a mantener el equilibrio por mí mismo, a no depender eternamente de la mano que me sostenía. Y así es la vida, llena de caídas y aprendizajes. Cada desafío que enfrentamos nos moldea, nos hace más sabios, aunque solo un poco, porque nos enseña nuestras fortalezas y debilidades. Ahora permítanme compartir con ustedes un secreto bien guardado del liderazgo cristiano. Un secreto que podría costarme críticas, pero que creo necesario revelar. Antes de eso quiero explicarles que, al igual que los motores en nuestra vida espiritual y liderazgo, existen muchos tipos de combustibles. La gasolina, por ejemplo, es volátil y poderosa. Y en las carreras, los autos buscan la mezcla perfecta para alcanzar la máxima velocidad, incluso añadiendo óxido nítrico para mayor combustión. El petróleo y el diésel son otros tipos de combustibles, cada uno con sus características, algunos buenos, otros destructivos. Todos producen energía, pero algunos desgastan el motor, acortando su vida útil. De manera similar, en el liderazgo cristiano comenzamos con diferentes combustibles espirituales. Algunos eligen la codicia como su motivación, deseando más seguidores, más reconocimiento, más recursos. Otros se dejan llevar por la inseguridad, el orgullo o la necesidad de reafirmación. Estos combustibles pueden mantener a un líder en pie por un tiempo, pero no construyen un carácter sólido ni lo sostienen hasta el final. Filipenses 1:15 nos recuerda que algunos predican a Cristo por envidia y contienda, mientras que otros lo hacen con buena voluntad. Es fundamental que nos preguntemos, ¿qué combustible estamos usando? Porque aquellos que eligen el combustible incorrecto verán cómo éste los consume desde dentro, sin dejar rastro de su paso. Amigos, el verdadero liderazgo se basa en el amor y la integridad, no en el deseo de competir o destacar por encima de los demás. Encuentren su verdadero combustible en el amor y el servicio genuino. Queridos amigos, imaginen por un momento que nos encontramos ante una escena impactante. Me paro aquí, detrás de este púlpito, no para atacar a un pastor, sino para compartir un mensaje de esperanza y transformación. Alejandro Bullón nos enseñaría que la palabra de Dios nunca regresa vacía, y aunque algunos se vean tocados por ella, es importante recordar que nuestros verdaderos combustibles internos deben ser puros y alineados con la voluntad divina. A menudo nos encontramos atrapados en la lucha interna de servir a Dios mientras lidiamos con combustibles que nos corrompen desde adentro. ¿Cuántos de nosotros, en algún momento de nuestras vidas, no hemos intentado seguir a Dios utilizando métodos que no son los suyos? Sin embargo, quiero recordarles que aún en medio de nuestros errores, Dios puede transformar nuestras debilidades en fortalezas. Piensen en la historia de Sara, la esposa de Abraham. Dios le prometió un hijo, pero ella, siendo estéril, dudó. Era un desafío que requería un doble milagro, tanto para ella como para Abraham. ¿Pero qué sucedió? El enemigo intentó sembrar dudas y discordia, pero la promesa de Dios prevaleció. La maternidad de Sara, a sus 90 años, no solo fue un milagro, sino un testimonio de que Dios siempre guarda lo mejor para el final. Incluso cuando pensamos que es demasiado tarde, Dios nos sorprende con su gracia. Miremos también a Moisés. Cuando Satanás celebró que Moisés huyera de Egipto, pensó que había frustrado el plan divino. Sin embargo, Dios usó el desierto como un campo de entrenamiento para Moisés. ¿Y qué decir de Daniel? Cuando fue llevado cautivo junto a los jóvenes de Jerusalén, el enemigo creía que había ganado, pero Dios convirtió ese cautiverio en realeza. Pablo es otro ejemplo poderoso. Satanás pensó que al encarcelarlo silenciaría su voz, pero lo que realmente ocurrió fue que desde su celda, Pablo escribió cartas que formarían gran parte del Nuevo Testamento, impactando a generaciones enteras.
Incluso Pedro, quien negó a Jesús, se convirtió en un ejemplo de cuán lejos puede llegar la gracia de Dios. Cada plan del enemigo, cada intento de desviar el propósito divino termina explotándole en la cara. Podemos imaginar al diablo como el coyote de la Warner Bros., siempre fallando en sus intentos de atrapar al correcaminos, porque al final del día es Dios quien tiene la última palabra. Así que, queridos amigos, no teman cuando enfrenten adversidades. Recuerden siempre que Dios está al mando y Él usa incluso las trampas del enemigo para cumplir su propósito supremo en nuestras vidas. Mantengan la fe y sigan adelante con valentía y esperanza. Entonces, a lo largo de toda la historia, el enemigo ha jugado el papel del coyote en dos ocasiones significativas. La Biblia es el libro sagrado que nos guía. Solo en dos momentos ha corrido la cortina del espacio y del tiempo, permitiéndonos echar un vistazo a lo que podríamos llamar la apuesta más insensata de todos los tiempos. Satanás, quien una vez fue el ángel Lucifer, no se conformó con estar cerca de Dios. No, su ambición lo llevó a desear estar por encima de Dios mismo. No estaba satisfecho con adorar a su Creador, anhelaba su trono. Y como nos relata Ezequiel, él poseía una belleza incomparable. En Ezequiel 28:12 se nos dice que él era el modelo de perfección, lleno de sabiduría y de una belleza perfecta. Estaba en el Edén, en el jardín de Dios, adornado con toda clase de piedras preciosas y caminaba entre las estrellas. Su conducta fue irreprochable desde el día en que fue creado, hasta que la maldad hizo su aparición en él. Imagínense a alguien caminando con el pecho erguido, como un argentino orgulloso en las nubes, una mezcla de Ronaldo con el talento de Messi y la tenacidad de Chicharito. Ezequiel e Isaías describen a ese ángel como la criatura más hermosa, pero a la vez más necia que haya existido, porque el orgullo fue su caída. Sin embargo, quiero decirte que Satanás ha solicitado zarandearte, pero yo oro para que tu fe no falle, para que te mantengas firme y resistas hasta que Cristo venga. Es esencial que tu carácter se fortalezca, que salgas de la prueba no derrotado, sino victorioso. No debes bajar los brazos ni creer que estás vencido. Esta es una parte de la historia que necesitas entender. Estás bajo el control de Dios. Si alguna brecha se abre, será porque Dios lo permite o porque tú, en desobediencia, abres esa puerta. La desobediencia y el pecado te dejan vulnerable al enemigo, que merodea como un león rugiente buscando a quien devorar. Pero cuando te dispones bajo la presencia de Dios, la protección que tuvo Job también vendrá sobre ti. Y si alguna prueba te toca, será porque Dios lo permite o porque tú lo has permitido a través del pecado, la rebelión o la desobediencia. Si te entregas a las manos de aquel que busca dañarte, es porque te has alejado de Dios. Pero si a pesar de tus errores te acercas cada día a la gracia divina, buscando la presencia del Señor y pidiendo su protección, debes saber que nada, ni la diabetes, ni la pandemia, ni el cáncer podrán tocarte si Dios no lo desea. Si Dios decide llevarte, lo hará con un propósito. Y nada de eso sucede porque Él se descuide. Es un propósito divino. Es maravilloso saber que estás viviendo dentro del propósito de Dios, que nada sucederá sin su disposición. El avión no cae si Dios no quiere que caiga. Vivir con este conocimiento te da paz, felicidad y te llena de gozo. Perder el miedo al enemigo, porque es solo un ángel inferior, ni omnipotente, ni omnisciente, ni omnipresente. Si logra hacer algo, es solo porque Dios se lo permite y le dice hasta dónde puede llegar. Dios siempre nos dará una salida para soportar, porque somos sus hijos en proceso de crecimiento. ¿Estás recibiendo esta palabra? Impresionante. Aleluya. Levanta tus manos al cielo. Ora conmigo. Señor Jesús, entra en mi corazón, perdona mis pecados, escribe mi nombre en el libro de la vida, comienzo de nuevo. Amigos míos, sé que algunos de ustedes todavía luchan por imaginar que lo que están viviendo podría resultar en algo bueno. Tal vez piensen, no me digas eso, no inventes con lo que estoy viviendo. Pero escuchen con atención. Lo que les digo es que incluso en las circunstancias más difíciles, lo que parece una intervención del diablo puede convertirse en un instrumento de Dios en un ambiente controlado con un propósito superior. Puede ser difícil de entender, lo sé. Pero déjenme darles un último ejemplo para que podamos comprender juntos. No estoy aquí para minimizar tu crisis, de ninguna manera.
Pero en comparación con la historia que estoy por contar, tu crisis puede parecer una fiesta. Imaginen esto. Un Salvador sin pecado fue cargado con los pecados del mundo. El autor de la vida fue puesto en la cueva de la muerte. Satanás parecía tener la victoria asegurada, como si hubiera anotado el gol definitivo, dejando al mejor jugador del universo tendido en el suelo. Pero esperen, porque el tiro le salió por la culata. Desde Sara hasta Pedro todos pensaban que Satanás había ganado. Pero de repente el tercer día el sepulcro se iluminó, la roca retumbó y Satanás supo que había sido derrotado una vez más. El diablo, a pesar de su rebeldía, nunca dejó de ser un peón en las manos del Creador. Imaginen la frustración de Satanás frente a sus propios ángeles. Cada plan que ejecutaba salía mal. Mientras él creía haber derrotado al cielo, en realidad solo ayudaba a cumplir el gran plan de Dios. ¿Y quién lo ayudó en este plan? ¿Quién creen que instigó a Judas para traicionar a Jesús? Fue el mismo diablo, el viejo coyote, trabajando sin saberlo para el plan divino de salvación. Y una vez más, la dinamita le explotó en la cara. Pero esta vez no fue un simple gol. Fue un autogol que le dio al cielo el campeonato eterno. Amigos, alguien tiene que celebrar y aplaudir por esto. Alguien tiene que aplaudir más fuerte. Aleluya. Celebremos al Rey. Si sientes que esta palabra te ha tocado, dale un aplauso glorioso al Rey. Celebra al Rey de Reyes. Aleluya. Porque escuchen, Dios nos ha dado toda autoridad. ¿Lo creen? ¿De verdad lo creen? Mi esperanza y mi sueño al compartir este mensaje es que entiendan que, aunque el diablo existe, es un ángel inferior controlado por Dios. Y cuando te pones bajo la cobertura de Dios, Satanás solo hará lo que Dios le permita. No temas, porque la enfermedad solo avanzará hasta donde Dios lo permita y la muerte solo llegará si Dios decide llevarte a casa. No hay nada más poderoso que tu Dios, que el Señor de señores. Alguien tiene que creerlo conmigo. Amén. Ahora, mantengan las manos en alto, porque estamos en la presencia del Todopoderoso. Quiero compartir con cada uno de ustedes el inmenso amor que el Señor tiene por ti príncipe y por ti princesa. ¿Cómo no va a amarte si en sus manos te tiene esculpido? El Señor, nuestro Padre Celestial, me ha dado un mensaje para entregar a su pueblo, a su ejército valiente, a todos esos obreros en primera línea. Y ahora le pido al Señor que selle con su espíritu esta palabra en sus corazones. Porque cuando te marches de aquí, verás a un Dios poderoso y a un enemigo débil, un simple coyote pidiendo permiso, y eso abrirá tus ojos. Esto te traerá una nueva dimensión de fe, una nueva dimensión de espiritualidad. ¡Ah, qué maravilla! Ahora que soplen los vientos del norte, del sur, del este y del oeste, trayendo su gloria como nunca antes. Declaro y proclamo que los mejores días están por venir, que su bendición es mayor, que su gloria está aquí en casa con nosotros. Estoy orando por todos aquellos que nos ven desde otras partes del mundo, desde Asia, África, Europa, Oceanía. Allí está el Señor también, sosteniéndolos. No te rindas, madre. No te rindas, padre. Hijo, no bajes los brazos. El Señor está contigo. No te entregues. Levanta la mano y comienza a clamar. Somos miles aquí, unidos en un mismo espíritu. Unidos, clamamos, pedimos al Señor que su gloria eterna descienda sobre nosotros, que su unción nos inunde. Corrientes del Espíritu soplen, derramen su gloria, su presencia. Sé que vienen nuevos tiempos, tiempos de gloria, cosas que ojo no vio ni oído oyó, cosas que aún no han sido concebidas en tu corazón. Yo lo creo, lo declaro, lo proclamo, su bendición está aquí. Levanta las manos y di una vez más, Señor, recibo esta palabra y ella me hace libre. Esta palabra quita la cautividad de la mente. El Señor te libera. Recíbelo. Estás viendo no solo a Dios, sino también al enemigo con nuevos ojos. Y cuando miras al enemigo con nuevos ojos, dices, no tengo de qué preocuparme. Si hay alguien con temor porque ha abierto puertas, dile al Señor, me pongo bajo tu cobertura. Tu sangre me cubre ahora. Tu gracia me alcanza. Tu sangre me cubre en el hospital, en el hogar, en el campo, en la ciudad, en mi salida y en mi entrada, donde quiera que viva, el Señor sana, el Señor toca, el Señor te bendice. Padre, he entregado a este tu ejército lo que me has dicho que diga, y ahora soy libre de esta palabra, que sea atada a sus cuellos y escrita en las tablas de sus corazones.
lo creo, lo declaro. Di conmigo, Señor Jesús, me voy libre, fuerte de la cautividad del enemigo. Estoy bajo tu protección. Tú me cuidas, tú me controlas, tú me monitoreas. Estoy bajo tuyo, estoy bajo tu protección. Amén, amén y amén. Gloria. Gloria, mis queridos, denle un aplauso al Señor, al Rey de Reyes. Esa es gloria y gloria y gloria. ¿Cuántos se van bendecidos? Celebra, celebra, celebra al Rey. Aleluya. Chao, gente, hasta el próximo domingo. Que Dios te bendiga. Chao, 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 chao. Bendecido. Y por eso, queridos amigos, queridas amigas, si hasta ahora has vivido con miedo, con ansiedad, con esa angustia silenciosa que no se calma ni con 1000 abrazos, si has estado caminando con una sonrisa en la cara, pero una tormenta en el pecho, si has tenido noches en las que la almohada conoce más tus lágrimas que cualquier ser humano, escúchame, abre tu corazón y deja que estas palabras te encuentren. El enemigo puede gritar, puede rugir, puede hacerte creer que ya perdiste, puede llenar tu mente de pensamientos oscuros, hacerte dudar de tu valor, hacerte pensar que estás solo. Pero querido amigo, querida amiga, no importa cuán fuerte ruge, sigue siendo una criatura vencida. Porque, ¿sabes qué? La cruz del Calvario no fue un símbolo de derrota. Fue el acto legal donde el cielo declaró, consumado es. Y eso significa algo inmensamente poderoso. Significa que el enemigo ya no tiene autoridad sobre tu vida, que las cadenas ya fueron rotas, que el acta de tus pecados fue cancelada y que la historia de tu alma está escrita con la tinta de sangre redentora. ¿Entiende lo que eso significa? Que aunque el enemigo intente recordarte tu pasado, Dios ya lo enterró. Que aunque intente detener tu futuro, Dios ya lo reservó. El enemigo es como una sombra. Parece grande cuando la luz está detrás, pero cuando tú caminas de frente hacia el sol de justicia, la sombra desaparece. Y quizás hoy te estás preguntando, ¿y dónde estaba Dios cuando me traicionaron? ¿Dónde estaba cuando perdí ese trabajo? Cuando me enfermé, cuando me fallaron los que más amaba. Déjame decirte algo con toda la ternura del cielo. Él estaba ahí, justo contigo. Estaba en medio del dolor. Estaba en el hospital, en el cementerio, en la cama vacía, en la noche de soledad. Estaba recogiendo tus lágrimas y aunque no lo sentías, nunca se fue de tu lado. Porque Dios no siempre detiene la tormenta, pero sí promete estar contigo dentro de ella. No siempre apaga el fuego, pero sí entra contigo en el horno, como lo hizo con los 3 jóvenes hebreos en Babilonia. No siempre cambia las circunstancias, pero siempre te cambia a ti. Y aquí está una verdad que puede transformar cómo ves tu historia. Nada ocurre sin pasar por las manos de Dios primero, antes de que el enemigo ataque, antes de que la vida golpee, antes de que el dolor toque tu puerta. Dios ya lo vio venir. Y si lo permitió, no es porque se olvidó de ti, ni porque estás pagando un castigo, ni porque no le importas. Lo permitió, porque sabía que dentro de ti hay más de lo que tú mismo ves. Tú te ves frágil, pero Él te ve fuerte. Tú te ves roto, pero Él ve la vasija que puede sostener gloria. Tú solo ves el problema, Él ya está viendo el testimonio. Él sabe que ese dolor no será tu final, será tu plataforma. Que esa herida no te va a marcar de por vida, te va a abrir los ojos. Que esa temporada difícil no será eterna. Será el crisol donde tu fe se volverá indestructible. ¿Alguna vez has notado cómo Dios ama trabajar con lo que está roto? Una vara rota en manos de Moisés dividió un mar. Una vasija rota en manos del alfarero se convirtió en algo nuevo. Un corazón roto en manos del Salvador se transforma en instrumento de sanidad para otros. Entonces, ¿por qué huyes de tu quebranto? ¿Por qué te avergüenzas de tu proceso? Dios no tiene problema con tus grietas. Él no se impresiona con tus caídas. No se asusta por tu ansiedad. No se espanta por tus luchas. Él te mira y dice, aquí hay alguien a quien puedo usar. Porque los que han llorado entienden el valor de una sonrisa. Amigos y amigas, escuchen con el corazón abierto. Aquellos que han sido traicionados comprenden el verdadero valor de la fidelidad. Los que han caminado por el fuego ya no temen al humo. Y tú, sí, tú que estás escuchando con el corazón hecho pedazos, llevas una unción que solo los quebrantados pueden portar. Hoy quiero que te lleves un mensaje poderoso y claro, no importa lo que venga, estás en las manos correctas.
No estás bajo el dominio del gobierno, ni al capricho de tu jefe, ni a merced de tu expareja, ni siquiera bajo el peso de un diagnóstico médico. Estás en las manos del Dios eterno, del Dios que nunca falla, del Dios que llama lo que no es como si ya fuera, del Dios que con su aliento hace que el universo obedezca. Y si estás en sus manos, aunque la tierra se estremezca, aunque 1000 caigan a tu lado, aunque todo parezca perdido, tú te mantendrás firme. Vas a resistir, vas a sobrevivir y lo más importante, saldrás victorioso y con gloria. Ahora, si antes hablábamos de cómo el enemigo se convierte en un simple instrumento en manos de Dios, es natural preguntarnos, ¿por qué Dios no lo detiene inmediatamente? ¿Por qué permite que actúe, que lastime, que ataque? Y sé que no me lo preguntas desde la teoría, sino desde tu propia historia, desde esa madrugada en que te quebraste sin entender el por qué, desde esa oración que elevaste con todo tu ser y que no fue respondida como esperabas, desde esa injusticia que gritaste al cielo y que pareció guardar silencio. No hablamos de una duda intelectual, sino de una lucha existencial, esa que se clava en el pecho cuando lo que vives no concuerda con lo que crees. Cuando los versículos no alcanzan para calmar el dolor, cuando las promesas parecen tardías y la esperanza comienza a desgastarse como la cuerda de un viejo columpio. Y ahí, queridos amigos, es donde la tensión más fuerte de la fe entra en juego. Porque sabes que Dios es bueno, lo sabes, lo has oído, lo has predicado, lo has cantado. Pero hay días, oh sí, hay días en que no lo sientes. Hay noches en las que la almohada pesa más que la Biblia. Hay momentos en que te preguntas, ¿y si todo esto no es cierto? ¿Y si estoy orando a un cielo vacío? Y te lo digo no desde un púlpito, sino desde el mismo camino que tú recorres. Te hablo desde mi propio pozo. Sí, porque todos hemos tenido nuestros propios pozos. Esos momentos en los que tocamos fondo, en los que no hay micrófonos, ni luces, ni multitudes que nos rodeen. Solo estás tú, el dolor y Dios. O mejor dicho, solo tú y el silencio. Porque seamos honestos, a veces Dios guarda silencio. Y ese silencio, amigos míos, nos desconcierta. Esperamos que Dios intervenga, que hable, que resuelva nuestros problemas. Pensamos que si Él es nuestro Padre, vendrá corriendo cuando gritamos, ayúdame. Pero a veces no viene, o al menos no de la manera que esperábamos. Y es ahí cuando creemos que está lejos, que se ha olvidado de nosotros, que ya no nos escucha. Pensamos que estamos haciendo algo mal, o peor aún, que no le importamos. Pero hoy quiero compartir contigo una verdad que puede sanar tu alma. Dios no guarda silencio porque se haya ido. Dios guarda silencio porque está obrando en nuestra vida. A veces el maestro permanece en silencio justo en medio del examen. Y aunque no puedas sentir su mano, sigues estando en la palma de ella. No puedes oír su voz. Pero Él sigue escribiendo tu historia. Ese silencio, aunque duele, también purifica. Porque el silencio de Dios te obliga a escuchar tu propio corazón, a hacerte preguntas profundas, a dejar de repetir frases aprendidas y comenzar a buscarlo de verdad. Es en ese aparente abandono donde se activa la fe más genuina, esa fe que no depende de los resultados visibles, que no necesita ver para creer, esa fe que dice, aunque no me respondas como quiero, yo seguiré creyendo que estás aquí. Una fe que brota entre lágrimas, que se sostiene sin aplausos, que sobrevive sin milagros visibles. Esa es la fe que mueve montañas. Y sí, muchas veces esa fe solo nace en el crisol del dolor, en el campo de batalla de la vida, en medio de la contradicción, cuando no tienes otra opción más que confiar o rendirte. Pero aquí estás, no te rendiste. ¿Lo ves? Aunque no lo sabías, ya estás caminando en fe, ya estás cruzando el valle. Y si Dios te permitió entrar en ese valle, también te dará la salida. Él no es un Dios de caminos incompletos. No empieza nada que no piense terminar. Así que sigue adelante. Aunque duela, sigue. Aunque no veas la luz, sigue. Aunque no entiendas, sigue. Porque al otro lado de este silencio hay una voz que te espera. Una voz que te dirá, bien hecho, siervo fiel. Una voz que no se olvidó de ti. Una voz que está preparando el escenario de tu próxima victoria. Y tal vez ahora que has pasado por ese silencio, por ese valle, por ese lugar donde parecía que nadie te entendía, empiezas a preguntarte, ¿para qué todo esto tiene sentido, este dolor? Y la respuesta es sí, sí tiene sentido. Aunque no lo veas,
aunque no lo entiendas ahora, aunque sientas que tu corazón se desangra sin razón aparente, porque Dios nunca desperdicia el dolor, nunca permite una herida sin intención, nunca permite una lágrima sin propósito. Mira, tú y yo a veces creemos que el dolor es señal de fracaso, pero para Dios el dolor es el aula donde se forman los gigantes de la fe. Él no se impresiona por los diplomas, ni por las luces, ni por los títulos. Él busca corazones entrenados en el crisol de la vida, corazones que no solo hablen de Él, sino que lo conozcan, que no solo lo mencionen, sino que lo hayan experimentado. Y eso, querido, querida, no se aprende en los aplausos, se aprende en las noches donde nadie aplaude. En los días grises, cuando te levantas con el alma hecha a pedazos, en los momentos donde lo único que tienes es una promesa y la valentía para seguir adelante. Queridos amigos, qué emocionante es estar aquí compartiendo con ustedes esta reflexión que puede transformar nuestras vidas. Imaginen sostener la fe con los dedos temblando en medio de la incertidumbre, porque sí, Dios no está interesado en darte una vida cómoda, no, Él está interesado en darte una vida con propósito. Y ese propósito, mis amigos, muchas veces se revela solo cuando todo lo demás ha sido quitado, cuando la autosuficiencia se esfuma, cuando la imagen se desploma, cuando ya no puedes sostenerte solo. Es ahí, justo en ese momento brutal, frágil y absolutamente real, donde Dios comienza a moldearte. Él trabaja con las manos, mis queridos amigos, no con máquinas, no te forma en serie, te forma con detalle, con intención, con amor. ¿Y sabes qué herramienta utiliza con más frecuencia? El proceso, ese tiempo entre la promesa y su cumplimiento. Ese desierto donde no hay maná a la vista, pero sí hay una nube que te cubre. Ese tiempo donde no ves nada, pero aprendes a depender de todo lo que Él es. El proceso es incómodo, sí, es largo, incierto y a menudo frustrante. Pero es en el proceso donde mueren tus miedos, donde se crucifican tus ídolos, donde se caen tus máscaras y donde emerge tu verdadero yo. El proceso revela lo que los escenarios ocultan y expone lo que los aplausos disfrazan. Por eso, amigos míos, no huyan del proceso. No le pidas a Dios que te saque antes de tiempo. No te compares con los que van más rápido y no te sientas menos porque otros ya llegaron. Dios no te está retrasando, te está preparando. Él no está tarde. Está afinando cada detalle, construyendo algo dentro de ti tan fuerte, tan sólido, tan eterno, que cuando salgas de esto, nadie va a poder derribarte. No solo vas a sobrevivir, vas a sanar, vas a crecer y vas a tener autoridad. Autoridad no para gritarle al mundo que tú pudiste, sino para mirar al que viene detrás, extenderle la mano y decirle, yo también estuve ahí, no te vas a quedar en ese pozo. Dios es fiel, porque ese es el verdadero propósito del proceso. No solo levantarte, sino que puedas levantar a otros. No solo enseñarte, sino que puedas enseñar con cicatrices, no con teorías, con compasión, no con juicio, con verdad y con amor. Y justo cuando comienzas a aceptar que el proceso tiene propósito, que Dios está trabajando aún en medio de tu quebranto, entonces llega otra pregunta, quizás aún más difícil. ¿Por qué tarda tanto? Porque seamos honestos, queridos amigos, no es solo el dolor lo que duele, es la espera. Esperar sin respuestas, esperar sin señales, esperar cuando todo a tu alrededor grita que ya deberías haber salido de esto. Y ahí estás tú, orando, creyendo, luchando contra la frustración, viendo cómo otros reciben milagros, cómo otros avanzan, cómo otros sonríen, mientras tú sigues con las rodillas en el suelo y la fe a punto de quebrarse. Y entonces aparece ese pensamiento cruel, silencioso, venenoso. Dios se olvidó de ti. Dios bendice a todos menos a ti. Algo hiciste mal y por eso Él ya no contesta. Pero escuchen, por favor, escúchenme como si esto fuera lo único que necesitan oír hoy. Dios nunca llega tarde. Él simplemente no llega cuando tú quieres. Llega cuando es perfecto. Tú manejas un reloj, Él maneja la eternidad. Tú miras la hora, Él mira el corazón. Tú cuentas los días. Él está formando tu destino. ¿Recuerdan a Marta y María cuando su hermano Lázaro murió? Ellas enviaron un mensaje urgente a Jesús. Le dijeron, aquel a quien amas está enfermo. No un desconocido, no un extraño, sino alguien muy amado. Amigos y amigas, hoy quiero que reflexionemos juntos sobre una historia que nos enseña el poder del tiempo perfecto,
del momento exacto, aunque a veces parezca que todo está perdido. Una historia que nos reta a confiar incluso cuando no entendemos lo que sucede a nuestro alrededor. Imaginen esto, todos esperaban que Él, nuestro Salvador, actuara de inmediato, que dejara lo que estaba haciendo, se levantara y corriera. Que llegara justo a tiempo como un héroe en una película de acción. Pero ¿saben qué? Jesús no vino. No al día siguiente ni al siguiente, ni cuando Lázaro estaba en sus últimos momentos. Llegó cuando todo parecía terminado, cuando la esperanza se había desvanecido. Y cuando finalmente llegó, Marta hizo lo que muchos de nosotros hemos hecho en momentos de desesperación. Le dijo, Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Qué declaración tan humana, tan llena de dolor. En otras palabras, Marta le decía, llegaste tarde. Pero escuchen esto, amigos, Jesús no se disculpó. No dijo, lo siento, Marta, estaba atrapado en el tráfico. Ni tampoco dijo, me distraje con otra emergencia. No lo hizo, porque él sabía lo que iba a hacer. Sabía que la demora era parte de un plan más grande, uno que Marta y los demás no podían ver en ese momento. Jesús nos enseña que a veces, cuando parece que Él llega tarde, es cuando está a punto de hacer algo extraordinario, algo que cambiará nuestras vidas para siempre. Así que cuando pienses que Dios se ha retrasado, recuerda esta historia. Confía en que hay un propósito más grande en juego. Queridos amigos, mantengamos la fe, incluso en los momentos más oscuros, porque lo mejor está por venir, aunque no podamos verlo todavía. Sigamos adelante con esperanza y confianza. Él simplemente dijo, tu hermano resucitará, porque lo que parecía un retraso era una estrategia divina. Lo que parecía abandono era un escenario perfecto para el milagro más grande que se haya visto. Porque Jesús no quería simplemente sanar a Lázaro, no, Él quería mostrarle al mundo que tenía poder incluso sobre la muerte misma. Y para eso, mis amigos, tenía que dejar que algo muriera. Entonces pregúntate, ¿y si tu espera no es un castigo? ¿Y si lo que perdiste no fue el final, sino el comienzo de algo más grande? ¿Y si este aparente silencio está preparando el escenario para una gloria mayor, una que nunca imaginaste? ¿Y si Dios está esperando que todas las puertas se cierren para que cuando Él abra una no quede duda alguna de que fue su mano poderosa? Dios no improvisa, Dios no llega apurado, Dios no está corriendo detrás de tus plazos ni tus preocupaciones. Él está enseñándote a confiar, a creer aunque no veas, a caminar aunque no entiendas. Porque la fe verdadera no dice, lo haré si me das respuestas. No, la fe verdadera dice, lo haré porque confío en quién eres, aunque no entienda lo que haces. Y quizás hoy estás ahí, en el cuarto día de tu Lázaro. Todo huele a muerte, todo parece sellado, terminado, imposible. Pero no olvides esto, el cuarto día es el escenario perfecto para un milagro eterno. Y ahora que estás entendiendo que Dios no llega tarde, ahora que sabes que su silencio no es ausencia, sino estrategia, tal vez queda una última duda revoloteando en tu mente como un pensamiento que no te suelta del todo. ¿Y si esto que estoy viviendo es un castigo? Porque muchas veces cuando no entendemos lo que Dios hace, creemos que Él está corrigiendo con furia, como si fuera un padre airado, como si se hubiera cansado de nosotros, como si este dolor fuera su forma de decirnos, esto te pasa por fallarme. ¿Y sabes qué? Esa mentira, esa idea disfrazada de teología ha hecho más daño que cualquier otra cosa. Porque hay cristianos que ya no oran, no porque no crean en Dios, sino porque creen que Dios ya no los quiere escuchar. Porque hay personas que dejaron de acercarse, no porque no amen al Señor, sino porque piensan que el Señor los ha desechado. Y no puedo permitir que sigas creyendo eso. Escúchame bien, por favor, con el alma abierta. Dios no está castigándote, Dios está formándote. Dios no está en tu contra, está contigo en medio de esta tormenta. El dolor no es castigo, la pérdida no es sentencia, el quebranto no es condena, es formación. Dios no te está aplastando, te está puliendo, como el escultor que trabaja el mármol con fuerza, no porque lo odie, sino porque sabe lo que hay dentro de él, porque ve una figura donde otros solo ven una piedra. Así te ve Dios. No por lo que eres hoy, sino por lo que Él sabe que puede llegar a ser. Y a veces para que salga lo eterno tiene que morir lo superficial. Para que florezca lo profundo, tiene que caer lo que solo era apariencia. Mira, si todo lo que has vivido en este tiempo difícil te ha dejado con más empatía,
si ahora entiendes mejor el dolor de otros, si ahora oras con más sinceridad y si ahora tu fe no depende de emociones sino de convicción, entonces no fracasaste. Estás creciendo, estás madurando, estás siendo preparado. ¿Para qué? Tal vez para levantar a tu familia, tal vez para liderar un ministerio, tal vez para ayudar a alguien que aún no conoces, pero que mañana se va a salvar porque tú decidiste no rendirte hoy. ¿Puedes verlo? Dios está escribiendo una historia más grande que tu capítulo actual. Y el proceso es solo el comienzo de algo maravilloso. Amigos y amigas, escuchen con atención. Quiero hablarles de algo poderoso, algo que resuena en lo más profundo de nuestro ser. Imagínense esto, Dios está obrando en ustedes, sí, en este mismo momento, está formando algo que no se tambalea con el viento. Está forjando una fe que no se quiebra con las circunstancias de la vida. Un carácter que no se vende por simples aplausos. Un corazón que no se endurece por el orgullo, sino que se mantiene tierno gracias a su gracia divina. Quizás hoy no entiendas todo lo que te está pasando. Puede que el dolor te supere y las palabras no alcancen para explicarlo. Tal vez cada oración que sale de tus labios esté acompañada de lágrimas. Pero quiero decirte que incluso eso, sí, incluso esas lágrimas, están siendo usadas por Dios para hacerte más fuerte, más sabio, más lleno de su presencia. Y llegará el día, créeme, llegará el día en que mires hacia atrás y no agradecerás por haber sufrido, sino por haber sufrido con propósito, porque ahora sabes que no fue un castigo, sino una preparación. Fue amor, sí, amor en su forma más incomprendida. Y ahora que lo entiendes, ahora que comprendes que esto no es un enemigo, quiere que confundas el proceso con el final. Quiere que pienses que este momento doloroso es lo único que vas a vivir. Quiere que te acostumbres al desierto, que levantes una tienda en medio de tu quebranto, que digas, esto es todo lo que habrá para mí. Pero no te equivoques. No te equivoques. El desierto no es tu destino. El pozo no es tu dirección permanente. Esta no es la última escena de tu historia, porque Dios ya escribió el próximo capítulo. Y te aseguro algo, viene gloria, viene sanidad, viene restauración, viene risa, viene celebración, viene promesa cumplida. ¿Y sabes cómo lo sé? Porque estás vivo, porque aún respiras. Porque si estás escuchando esto ahora mismo es porque Dios te ha traído hasta aquí para decirte, no te rindas, yo estoy contigo. Amigos, escuchen esto, lo mejor aún no ha pasado. Sí, muchos pueden haberte dado la espalda, quizás has perdido tanto que sientes que nada tiene sentido. Y puede que nadie, absolutamente nadie, logre imaginar el infierno que has atravesado en lo más profundo de tu alma. Pero déjenme decirles algo poderoso. Dios sí lo sabe. Él no está en los cielos gritando, no. Está susurrando suavemente a tu corazón. Aguanta un poco más. Yo estoy obrando. Esto no te va a destruir. Esto va a revelar al verdadero tú. No eres débil, querido amigo. No eres una víctima. No eres una simple estadística. No eres lo que el dolor ha murmurado acerca de ti. No eres el error que cometiste, ni el rechazo que sufriste, ni la traición que viviste. Tú eres lo que Dios dice de ti. Y Él, el creador del universo, dice que eres escogido, que eres amado, que eres fuerte, que eres más que vencedor. Que aún tienes un propósito, que aún hay un camino por recorrer, que aún hay un destino esperándote. Y si te aferras a esta verdad, si aunque sea con un hilo de fe, logras decir, Señor, no entiendo nada, pero confío en ti. Entonces, prepárate, sí, prepárate, porque algo nuevo van a hacer en tu vida. Porque aquello que parecía ser para tu mal, Dios lo transformará en bien. Y no solo vas a salir de esta situación, vas a salir más lleno de Él, más parecido a Él, más convencido de que su gracia nunca falla. Y cuando llegue ese glorioso momento, cuando todo finalmente encaje, cuando mires hacia atrás y te preguntes, ¿cómo fue que sobreviví a todo eso? Vas a sonreír con lágrimas en los ojos y vas a decir con todo tu ser, fue Dios. Siempre fue Dios. Amén.